primero esperando y después todos apurados. Bueno, en acción de gracias por Armelia, por los 25 años de ordenación del padre Mario Yulán y por Facundo, por la salud de Amalia, Lautario, Amelia, Silvana, Hugo y Ana María, y por los 44 difuntos del Ara San Juan, por Rosa, Norberto y Adriana. Hacemos esta celebración entonces. Sepa yo vivir, Señor, tu palabra de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios esté con ustedes. Hoy, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres. En la Eucaristía que celebramos encontraremos en Jesucristo el modelo de amor y entrega y la fuerza para vivir en la caridad cristiana con los pobres y necesitados. En esta segunda jornada de los pobres que celebramos junto a toda la Iglesia en el mundo, el Señor nos invita a vivir especialmente y a revisar nuestra capacidad de encuentro con los hermanos, nuestra capacidad de estar con el otro. Por eso comencemos pidiendo perdón por aquellas veces que nos alejamos del prójimo, que nos ponemos distantes de las personas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Padre, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Para superar los tiempos difíciles se necesita conocer el sendero de la vida. Lectura de la profecía de Daniel. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás,
desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro, y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. En el Salmo respondemos: protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocija en mis entrañas y todo mi ser descansa seguro. ¿Por qué no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro? Protégeme, Dios mío. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. El Señor Jesús no es solo el punto de llegada de la peregrinación terrena, sino una presencia constante en nuestras vidas. De pie cantamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús dijo a sus discípulos: en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán, y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo a otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Nadie sino el Padre. Palabra del Señor. Finalizando el año de la misericordia, hace 2 años, el Papa Francisco instauró este fin de semana previo a la fiesta de Cristo Rey, esto que llamamos la Jornada de los Pobres, y que incluso en toda la Iglesia y también en nuestra diócesis, en muchos lugares han podido realizar gestos
en especial en los templos grandes, la Catedral, Aránzazu, Pacheco, templos grandes en los cuales quizá el gesto está siendo compartir una comida, compartir la mesa con los pobres. Y en esto quizás se basa el sentido de esta jornada y esta propuesta del Papa, en renovar nuestra capacidad de encuentro con el pobre. Y quizás hacerlo no desde lo que muchas veces estamos acostumbrados, que es pensando en qué necesitan o en qué podemos ayudar, sino justamente revisar y reconocer en nuestra vida nuestra capacidad de encuentro con la pobreza, nuestra capacidad de empatía y de sensibilidad con aquel que no tiene, que nos pasa a nosotros en el corazón cuando nos tenemos que encontrar con la pobreza. Dice el Papa Francisco que justamente se trata de despojarnos de los prejuicios y de poder mirar al pobre y escuchar su clamor. Y yo sumaría algo que también lo hemos reflexionado en la Asamblea Diocesana y en muchas comunidades lo hemos seguido reflexionando. Es esta necesidad que tenemos en la Iglesia de volver a encontrarnos con el pobre, quizás desde un lugar menos pasional, sin ideología, sin grieta, como decimos comúnmente, y poder renovar desde la sencillez del encuentro nuestra capacidad de mirar al pobre, al que tenemos muchas veces alrededor nuestro. Poder lograr un encuentro con el pobre que no sea racional, que no sea ideológico, que no sea desde la crítica, que no sea desde lo que yo pienso, sino desde la capacidad de encontrarme con el sufrimiento del otro. Porque muchas veces nos puede pasar que nos defendemos frente al dolor del otro o ante la carencia del otro. Es mucho más fácil quizá a veces razonar, pensar, discutir, debatir. Lo que el Papa nos llama es justamente a escuchar el clamor y poder entrar en empatía con el otro. Redescubrir nuestra necesidad de saber encontrarnos con aquel que no tiene. Y repitamos esto en esta segunda jornada de los pobres. No para ver qué le tengo que dar, no para ver qué es lo que tengo que hacer por él, sino poder encontrarme, poder ponerme a la par, poder escuchar. No es un día para pensar qué le tengo que dar a los pobres. Es un día para repensar nuestro modo de vincularnos, nuestro modo de relacionarnos. Justamente como nos dice el Papa, escuchar el clamor y poder hacer que ese clamor penetre en nuestros corazones. Y además sumaría nuestra capacidad de descubrir y de estar atentos a las nuevas pobrezas que van apareciendo. Quizá muchas veces en lo urbano estamos acostumbrados siempre a la pobreza material. Yo quisiera sumar dos cosas que me parece, no por llamarlas pobrezas, pero sí que tiene que crecer nuestra sensibilidad, que tiene que crecer nuestra capacidad de empatía, de pensar en el otro. Uno es el tema de los ancianos. Esto que el Papa Francisco tan fuertemente nos ha propuesto desde el comienzo de su pontificado, de cuidado con que los grandes pasen a boxes demasiado rápido, dice el Papa, ¿no? Esa falta de paciencia a veces que tenemos con los mayores, esa necesidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro, esa paciencia que tenemos que tener con aquel que quizá la pobreza no es material, pero se manifiesta la pobreza en su agilidad para moverse,
en su rapidez mental, o quizá la pobreza se expresa en no poder hacer tantas cosas como hacía antes. Bueno, qué bueno poder ser, y quizá muchos de ustedes lo viven con sus familias, con alguien en casa, ¿no? Cómo acompañar la pobreza del anciano, cómo acompañar la pobreza de aquel que quizás su pobreza es que no se mueve tan rápido como antes y que nosotros tenemos que aprender a caminar a su ritmo, porque en eso se trata. Empatizar es no que el otro haga lo que yo quiera, sino poder justamente que el otro me conduzca, ¿no? Y sumaría también algo muy profundo en nuestra sociedad, muy cuestionado también, y en donde todos estamos necesitando una profunda sensibilidad, que es con el tema de la discapacidad. No es una pobreza la discapacidad, pero sí es algo en lo cual tenemos que ser como sociedad mucho más sensibles, porque quizá es una riqueza, pero muchas veces en lo material necesitan ayuda. Y hoy estamos teniendo un montón de situaciones en distintos lugares en donde justamente se le ha sacado ayuda material a quienes quizá más lo necesitan para vivir. Entonces yo lo tomo, insisto, no desde la pobreza material, pero sí desde este lugar de sensibilidad. Hay muchas carencias y pobrezas que no las tenemos que teorizar, sino que las tenemos que acompañar. Recién justo le contaba a Franco, fui a celebrar misa a San Ignacio de Loyola y me encontré con primeras comuniones de catequesis especial, quizá por eso vengo con eso, ¿no? Y uno se da cuenta claramente que la discapacidad, o la capacidad diferente, como la llamamos muchas veces, no solamente nos tiene que sensibilizar desde lo emocional, sino también poner gestos concretos en nuestra sociedad para poder acompañarlos y para poder estar con ellos. Creo que esta jornada que el Papa nos convoca nos hace bien, insisto, no me tengo que poner a pensar en qué es lo que tengo que hacer, sino en cómo tener un corazón sensible y cómo poder hacer crecer nuestra capacidad de encuentro con el pobre. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos juntos al Señor. A cada intención respondemos: Señor, escucha la voz de los pobres. Por la Iglesia, para que presente ante el mundo el testimonio auténtico del amor y del cuidado por los pobres, roguemos al Señor: Señor, escucha la voz de los pobres. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal, a la vida religiosa o monástica, a la vida misionera y al laicado comprometido, para que quienes son llamados escuchen con generosidad la voz de Dios que les pide la entrega de sus vidas, roguemos al Señor: Señor, escucha la voz de los pobres.
porque los que dirigen las naciones y por los que tienen responsabilidades en el campo económico y social, para que pongan sus esfuerzos en la promoción de los más desfavorecidos, roguemos al Señor. Señor, escucha la voz de los pobres. Por los que están sin empleos, los enfermos, los que carecen de educación, los que viven solos, los que no tienen alimento o agua potable, los que no tienen un hogar digno, los que han tenido que emigrar, para que encuentren en nosotros comprensión, consuelo y ayuda, roguemos al Señor. Señor, escucha la voz de los pobres. Por nosotros, reunidos en esta celebración, para que al recibir el alimento del cuerpo del Señor, nos sintamos más ungidos a orar y ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en necesidades. Rogamos al Señor. Señor, escucha la voz de los pobres. Dios bueno, escucha nuestras intenciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Llevemos al altar, juntos con la ofrenda del pan y el vino, nuestras limitaciones y fragilidades para poder llevar nuestra vida hacia aquellos que se encuentran al borde del camino. Cantamos. Para que estos dones que expresan nuestra vida le agraden a Dios Padre Todopoderoso. Humanos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Padre, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Tu santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que envíes tu Espíritu, para que estos dones de pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo Jesús, poco antes de morir, manifestó tu amor infinito. Cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó el pan, lo partió y se lo dio, diciéndoles: tomen
y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, con una oración te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Escúchanos, Padre, y danos tu espíritu de amor a todos los que participamos en esta comida, para que estemos unidos en la Iglesia, con el Papa Francisco, nuestro obispo Oscar, su auxiliar Martín, con los demás obispos y todos los que trabajan por tu pueblo. Te presentamos en esta mesa a todas las personas que amamos, a nuestros familiares, hermanos, amigos, y a todos los que nos piden que recemos por ellos. Acordate también de los que ya murieron y recíbelos con amor en tu casa. Y un día reúnenos contigo, Padre, y con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, para celebrar la fiesta del cielo. Entonces, los amigos de Jesús, nuestro Señor, podremos cantarte eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Que sepamos con un corazón sincero salir al encuentro del pobre que está a nuestro alrededor, que lo podamos hacer con la caridad de Cristo. Recemos con humildad y confianza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de los males, y danos la paz en nuestros días, para que, protegidos por tu amor, esperemos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestra falta, sino nuestra fe, y danos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recibir el cuerpo de Jesús nos hace más parecidos a Él y tener sus sentimientos. Nos acercamos cantando el canto número 32. Oremos agradecidos al Señor. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. La tormenta del mediodía nos hizo pasar la feria para el próximo sábado, así que recen para que no llueva. El próximo miércoles es tercer miércoles de mes a las 19 horas, 19:20, adoración eucarística guiada y para rezar acá en el templo entonces el próximo miércoles. El Señor esté con ustedes, sobre nosotros, sobre también aquellos que nos ven por televisión, en especial los enfermos, los ancianos. Dios Todopoderoso, desde el Padre
Santo. Dispuestos a encontrarnos con el otro, a encontrarnos con el prójimo, vayamos en paz. Les dejo un saludo, un casamiento, me voy medio rápido. Llegué rápido, me voy rápido. Buena semana para todos. Vayamos